Saludos queridos hermanos y hermanas en Cristo. Espero que estén bien y que Dios los bendiga. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que les va a gustar mucho. Y el tema a tratar es sobre las Sagradas Escrituras. Es muy importante que conozcamos de la Biblia, ya que nos ayuda a conocer a Dios y acercarnos a Él. La palabra Biblia significa biblioteca, debido a que está compuesto por varios libros. La Biblia fue recopilada por el Papa San Dámaso I en el año 382 y quien se encargó de traducirla fue San Jerónimo. La Biblia está compuesta por dos partes, llamado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, también conocido como la Antigua Alianza. En el Nuevo Testamento nos habla de la nueva alianza con Dios y todas las naciones. Quiere decir que esta alianza ya no es solo con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Antes de saber más de la Biblia, debemos de saber cuál es la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica. La diferencia es que la Biblia católica se compone de 73 libros, quiere decir, se compone de 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia protestante se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Las personas que escribieron la Biblia versión Reina Valera fueron Casiodoro de Reina en el año 1569 y revisado por Cipriano de Valera en el año 1602. Pero antes de que existiera la versión Reina Valera, existía otra llamada Biblia del Oso, que esta fue escrita por Martín Lutero, lo cual quería quitarle 7 libros de la Biblia, conocidos como los deuterocanónicos, que son el libro de Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico o Siracidá y el libro de Baruch. También quería retirarle libros del Nuevo Testamento, conocidos como el libro de Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Esta idea fue resistida por la mayoría de sus seguidores, quienes creían que hacer tal cosa era ir demasiado lejos. Aún así, Lutero se aseguró de añadir prefacios a estos libros del Nuevo Testamento para dejar claro su posición de rechazo de tales libros como no inspirados por Dios. Esto quiere decir que él estos libros lo dejó como referencia, pero no lo consideró como inspirado por Dios. Por lo tanto, la Biblia protestante sí tenía 73 libros hasta el año 1825. Esta práctica fue establecida por los protestantes después de la decisión de dicho año por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Por esta razón, hoy en día la Biblia protestante tiene 66 libros debido a que aprobaron el canon hebreo. Pero antes de hablar de esto,
vamos a explicar la palabra canon. La palabra canon viene del griego canon, que significa vara, caña y por extensión un instrumento de medida, una regla o norma. El canon bíblico es el conjunto de libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios. El canon hebreo, es conocido como el canon corto, que se compone de 39 libros, el canon de Alejandría. Esta versión, conocida como versión de los 70 sabios, esta fue la primera traducción por la cual esta fue la que se tradujo al griego. Los primeros cristianos, ellos utilizaron esta versión. El concilio de Hipona fue un concilio de la Iglesia Católica reunida en el año 393, en el que se establecía el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea en el año 363 y por el Papa San Dámaso I en el año 382. La Biblia usada por los cristianos en ese tiempo era conocida como la Vulgata. Ahora vamos a conocer los libros en los que se compone la Biblia. Primero tenemos el libro de Pentateuco, que estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros son conocidos como Torá, que significa enseñanza, instrucción o ley, de manera en que sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. También están los libros históricos, que se compone de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Ruth, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros nos hablan sobre la monarquía de Israel. También están los libros proféticos, que se compone de profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. También le sigue Baruch, Oseas, Jonás, Miqueas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos libros registran los mensajes de Dios al pueblo de Israel y Judá en forma de discursos o sermones, visiones y experiencias de la vida de los profetas. También están los libros sapienciales o poéticos. Se le conoce a estos libros como libros de sabiduría. Los libros se componen de Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. También están los libros del Nuevo Testamento, que empieza con los evangelios. La palabra evangelio significa buena nueva. Estos libros nos hablan sobre la vida de Jesús, que es nuestro Salvador. Esto se compone de 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después le sigue el libro de Hechos.
también conocido Hechos de los Apóstoles. El propósito de esto es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia. Y también se ve la manera en que los apóstoles fueron llevando el Evangelio. También están las cartas paulinas, que el propósito de estas cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Estas cartas se componen de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Filemón, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. También están las cartas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Recibe su nombre al ir dirigidas a pastores, da directrices para el cuidado o pastoreo de la iglesia que tienen a cargo. También están las cartas católicas, también conocidos como cartas universales, debido a que no tienen por destinatario una iglesia en particular, sino que son dirigidas a todas en general, haciendo un contenido universal. En ellas se anima a permanecer en la santa doctrina y también da consejos de no seguir a los falsos maestros. Estas se componen de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Carta de Judas y Hebreos. Por último está el libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. La palabra Apocalipsis significa revelación. En sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo. Cabe destacar que este libro no se debe de malinterpretar ni tomarlo para asustar a las personas, sino que es un libro que habla de forma representativa de lo que va a suceder. Es importante saber que no se debe interpretar la Biblia a su manera, ni fundar doctrinas falsas. La Biblia ya está interpretada por la Iglesia Católica. Ya que conoces de las Sagradas Escrituras, no tengas miedo a leer la Biblia. Si vas a empezar a meditarla, te recomiendo empezar por el Evangelio, debido a que ahí está el corazón de la palabra. Y empezando por esta, también te puede ayudar a entender mucho mejor las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado.